Ushuaia. Con su reciente arribo a esta ciudad, el aviso aeropuerto argentino finalizó la segunda etapa de la 24ª Patrulla Antártica Naval Combinada. Esta etapa comprendió 41 días de mar y 4.736 millas náuticas navegadas, en las que el aviso de la Armada Argentina cumplió con el rol de buque de servicio antártico desde el 16 de diciembre hasta el 23 de enero. Además de las actividades propias de la patrulla, el aeropuerto argentino brindó apoyo a las actividades de la campaña antártica de verano 22-23, trasladando en diversas oportunidades a científicos de la Dirección Nacional del Antártico y personal militar a diferentes bases antárticas. De igual manera, prestó servicios en el repliegue de residuos desde el continente blanco. Como hecho relevante, a finales de dicho periodo el buque fue destacado a la base antártica Conjunta Orcadas para evacuar a 4 navegantes de las aguas antárticas que fueron afectados por hipotermia y deshidratación. Durante un periodo, el aviso de la Armada permanecerá en Ushuaia, esta vez ocupando el rol de buque de apoyo antártico, en tanto que el 27 de febrero retomará el patrullado que se extenderá hasta el 31 de marzo, relevando al remolcador de la Armada de Chile. Los orígenes de la PANC se remontan a 1998, cuando los gobiernos de Argentina y Chile determinaron la necesidad de coordinar un esfuerzo sistemático coordinado en el área antártica de responsabilidad común, según lo establecido en el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo de 1979.